Cuentos breves y extraordinarios. Año 55. Editorial Randall. Y aquí una antología. Los 80, los dos. JLD y ADD. Hecha en el 53 y publicada en el 55. Es posible que estamos en esta antología, porque aquí se da cabida realmente a lo que se llama ficción, a lo que no es la naturaleza, digamos, a fondo de la naturaleza que viene de años atrás, y luego la nueva naturaleza que dan los caminos, las colinas, las carreteras, las ciudades, los barrios distintos en una ciudad que ya se moderniza cada vez más. Entonces, todo eso se desemboca aquí ya en esta antología como el reino de la ficción. Digamos un porcentaje de realidad, ¿cuánto habrá en esos cuerpos? Pues seguramente el 10% de realidad. Pero eso es una ficción extraordinaria. Y dice incluso cierta perspectiva casi histórica, mítica, diré yo, de tal forma. Y de ahí recoge algo para nosotros, que somos nuevos. Por ejemplo, difícil de contestar. Primero, les acabo de corregir. Dice, Tarzán cayó enfermo. Su tío le dijo, ¿qué deseas comer? Pues la cabeza de dos hombres. No hay. Entonces, las dos cabezas de un coro. No hay. Entonces, no se habla. No se habla. Bien. ¿Qué es un cuento completo? Yo creo que eso que se da aquí será una versión lógica o no o alógica. Uno tiene que tener coherencia y que las cosas supuestamente uno tiene la realidad y la otra la ficción. Aquí hemos entrado en el reino total de la ficción. Lo que quiere es la cabeza de los hombres. La cabeza, no es la cabeza, que dos correos. Vivíamos realmente, porque es algo que porque dicen que no requiere entonces las dos cabezas de un correo. ¿Existirán las dos cabezas de un correo? Entonces de nuevo salimos de la lógica, salimos al mundo real. Tampoco que no. Entonces, no quiero nada. ¿Qué posición es esa? ¿Desde qué posición está hablando? El autor, el narrador, no sé qué, ¿desde qué posición? Que no me sobra. Es una situación creada artificialmente por el mismo. Como creador que es tanto en imágenes como en situación. Entonces está presentando un mundo que no es lógico, pero que en ciertas personas, sea por ironía, por extravagancia, por vivir un esnovismo muy grande, entonces dice que es, por supuesto que sabe que es una cosa. Pero da la situación las dos veces son el motivo. La primera tiene la cabeza de los correos, la segunda tiene las dos cabezas. Y como no hay, no quiero puede ser que sea conforme o un conforme, digamos, irónico, satírico, burlón. Y eso es lo que lo que quiere todos. La cabina, la lección. La cabina, así como nosotros podemos soñar o no soñar, así estamos fuera de la realidad. En escritura, muy bien se puede vivir, crear páginas sobre el mundo que existe, porque estamos en un reino que el lector está habitado, pero estamos fuera de la realidad, y además con la necesidad de los valores
a los santólogos y los ateos. De la mitad de todo otro mundo, totalmente sin lógica y totalmente imposible, pero que para el arte creativo, para el arte literal, para el arte de palabras, para la literatura y la música, para eso dice palabra. Este es un juego ordenado de palabras, pero que termina. La pregunta sería, ¿en qué mundo vivimos? En el hito. ¿Y qué sacamos de este contrapunto entre lo que es lógico y lo que es ilógico? ¿Qué sacamos? Un contrapunto, cada uno en el extremo, sí. ¿Qué sacamos? Porque es vano. Y puede volver mal. Carolina, y esto es un cuento completo, y cuatro líneas. Es un cuento. Hay un tema, una posibilidad de que cierre la posibilidad. Otra forma de hacerlo es el juramento del bautismo. Juramento del bautismo. El genio, dicen que está con mayúscula, o sea que se supone que sí, el genio sí acepta, el escritor acepta Jesús con eso. El genio dijo al pensador que lo habían sacado de la botella de cobre mar. O sea, un genio que se acepta. Una botella de cobre amarillo, el viento de la cual se tuvo una mujer y se le tiene un hombre. Eso también es una facilidad mental. Bien, entonces, ¿qué le digo? 2 puntos, aquí pasamos. Soy uno de los genios heréticos. Eso me hereje, ¿no? Uno de los genios heréticos y me rebelé contra Salomón y José. Me parece que sobre los dos. Fui derrotado. Salomón, hijo de David, me ordenó que abrazara la fe de Dios y que obedeciera sus órdenes. Rehusé. El rey me encerró en ese recipiente de cobre y estampó una tapa el nombre muy alto. Mayúscula. Es Dios. ¿Qué más alto puede ver? Lo que menos alto puede ver. Estampó en la tapa el nombre muy alto. Yo ordenó a los genios sumisos, o sea, yo que hablo no soy sumiso, pero hay genios insumisos. Yo ordenó a los genios sumisos que me arrojaran en el centro del mar. ¿Qué es eso? No, en cualquier sitio. ¿Dónde está el centro del mar? Son frases hermosas, bellas, poéticas. No tienen por qué contrastarse con que sea real o no es real. Dije en mi corazón, él está hablando, no sé contar. Dije en mi corazón, a quien me dé la libertad, lo imprimiré para siempre. Es una interpretación. Pero un siglo entero pasó, fíjense ustedes, con qué naturalidad que habla, un siglo ha pasado, yo sigo atrás. Pero un siglo entero pasó y nadie me dio la libertad. Entonces dije en mi corazón, o sea, me dije, como me dije a mí mismo, ¿no? Entonces, me dije en mi corazón, a quien me dé la libertad, le revelaré todas las artes mágicas de la tierra. O sea, el Señor sabe absolutamente todo de todo, es algo tremendamente creado como un Dios, un superdios. Entonces dije en mi corazón, a quien me dé la libertad, le revelaré todas las artes mágicas de la tierra. Pero 400 años pasaron, o sea, ya son 500 desde el total. 400 años pasaron y yo seguía en el fondo del mar. Dije entonces, a quien me dé la libertad, yo te otorgaré 3 deseos. Pero 900 años pasaron. ¿Cuántos ya están? Más de 1000.
Entonces, desesperado, esa es la palabra que es. Entonces, desesperado, juré por el nombre muy alto, a quien me dé la libertad, yo lo mataré. Prepárate a morir, oh mi Salvador. ¡Qué contraste! ¿Cómo cambió ¡Qué contraste en todo! El Señor también ha cambiado, llegar desde el tiempo, o de tiempo, miles de veces. Entonces está cambiando su estado de ánimo. Pero también esperando que Él está viviendo en el tiempo. Pero ya después se aburre como un ser humano. Se aburre, ya basta, basta. Por algo esa palabra nuestra se mantiene su forma, por ejemplo, en el hotel. Es basta. Eso se quiere decir basta. Es español. Quiere decir no, dice no. Suficiente es suficiente. No, basta. Entonces, resulta que ya Él discurre en su mente como discurrimos nosotros los seres humanos. Ya hay un plazo que tiene que cumplirse, ya basta. Y además se promete que ha hecho así. Entonces, desesperado, juré por el nombre muy alto. Fíjense ustedes el trato que da aquí ya el nombre muy alto. Arriba, adelante, aparecía como un Dios generoso todo. Pero aquí, merced a Él va a ser vengativo. A quien me dé la libertad, yo lo mataré. Y luego mirando, imagina con Galilea, cuando dice el ministerio dijo al pescador. El pescador lo está salvando. Entonces dice, prepárate a morir, oh mi Salvador. ¿Qué tal clase de extremos totales? Pues es el mundo. La alegría de la libertad versus el cumplimiento de la verdad. O sea, mi Salvador, en vez de darte a ti las gracias, a ti te deben dar. ¿Por qué? Porque es un proceso temporal terrible. Ya también. Pues, no hay por qué hablar solamente de cosas reales. El ámbito del cuento es todo. Puede referirse a la cocina, a la plática, puede referir toda la realidad. Puede estar realidad y fantasía, o puede estar exclusivamente la fantasía. ¿Qué cosas? De manera que estas cosas más naturales. El cuento sería por sí mismo, como estructura del cuento y puedo hacer sin fin de tiempo. El texto de la muerte. El texto de la muerte. Hermoso. Un pobre jardinero persa, dice a su príncipe: calma, encontré a la muerte, yo sí lo sé. Encontré a la muerte, me hizo un gesto de amenaza. Y esta noche soñado y quiere estar feliz. El bondadoso príncipe le prende. Por la tarde, el príncipe encuentra la muerte y dice: esta mañana, ¿por qué hiciste en nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, se responde, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos y bajando esta mañana y debo tomarlo de noche. Tomarlo quiere decir matarlo. Fíjense ustedes, esta especie de contrapunto entre lo que se postula al comienzo y cómo se resuelve al final. Al final tenía una tesis. Entonces se juega con los extremos, ¿no? En una forma verdaderamente extraordinaria, pero es una concepción de mundos distintos. Hay un mundo del principio y hay un mundo del final. Y eso lo tiene que ser toda perspectiva. Bueno, los comienzos son para atraer, los finales son para soltar el cuello. Así importante recomienda al lector que tomarlo del cuello, lo soltarás al final. Pero no. Bien, vamos a seguir ahora. Componiendo.
con ambientes modernos. En una calle cualquiera de Buenos Aires, donde se juega, por ejemplo, a la bolsa, aquí, y traído todo en la propuesta del siglo XX. Este es de 1911, por un libro que se llama 50 años en Bonos, medio siglo en campos de Buenos Aires. Y eso está bueno. Bien, vamos a ver quiénes polemizan y sobre qué. Varios gauchos en la pulpería, atención a esa palabra, en Perú se decía hace mucho, hace poco, varios gauchos en la pulpería conversan sobre temas de escritura y de fonética. Madre mía, varios gauchos conversan sobre temas de escritura y de fonética. Uno que ha leído anteriormente, los gauchos, los orilleros, que quieran en torno a Buenos Aires para los nacionales. Entonces, discutir fonética. ¿Quiénes serán? Los árabes, los gauchos, varios gauchos en la pulpería conversan sobre el signo de escritura y el santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir, pero supone que Cabrera ignora su analfabetismo. ¿Sí? Es un ignorante, pero no está seguro de que lo sabe, bueno, no lo sabe. Dice, afirma que la palabra clara no puede escribir. Bueno, porque no sabe leer ni escribir, pero lo que postula, que dice una palabra que no puede escribir, puede ser clara. Que tiene que ser clara, un trípode de hierro para la pampa del mate, para cebar el mate. Muy bien. El santo Cabrera, también analfabeto, sostiene que todo lo que se habla puede ser escrito. Es un analfabeto, sí, pero puede ser escrito a todo el mundo. Todo lo que se habla puede ser escrito, excepto cierto ruido. Pero eso también yo lo escribía. Para matar bom, ya está, con el sonido de un tren que pasa por la final por las afueras de una ciudad. Todos esos sonidos que nosotros pues es así. Muy bien. Dice, sostiene que todo lo que se habla puede ser escrito. Ahora, diálogo. Pago la copa para todos, le dice el santiagueño, si escribe, o sea, si usted escribe traba, se la juego, dice el otro. O sea, así, contesta Cabrera, saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en el piso de tierra. De atrás, o sea, desde atrás, se asoma el viejo Álvarez, mira el suelo y sentencia. Clarito, tras. Son analfabetos que van a discutir asuntos, temas de escritura y de fonética. ¿Qué hay? Una burla terrible. Alguna vez da en blanco, dice, todo lo que se habla puede ser escrito. Palabras razonables puede ser que sí, yo con una diferencia nada más. Y vende la cosa, pago, copa para todos. Pues si escribe usted, se la cuelga, intenta saca el cuchillo y con la punta trae unos garabatos en el piso de tierra. De atrás, o sea, frente atrás, se asoma el viejo Álvarez, mira el suelo y se entiende. Y ahí, está ahí la lista escrito. De nuevo, mundo de la imaginación, mundo de las cosas posibles, pero casi imaginables en lo posible y lo imposible. ¿Qué quiere decir eso? Es sabiduría en el mundo popular, en el mundo plebeyo. El mundo de los analfabetos sigue ahí sabiduría. Se comportan bien, al menos saben algunas cosas de la comunicación. Y a veces también.
pero sobre todo la solidaridad final de los que no saben leer y escribir. De eso, como un experto dice, pero si está clarito, ¿qué dice? Una burla de cualquier hombre leído y escribido sobre los juntos. Ojalá que nosotros podamos juntar el escrito, el no estar separado de juntos. O de mí. Luego, ¿qué más tenemos? Primera comunión, lo que ya es mío. Esto ya. Primera comunión. Atención a esto. Estamos en una concentración del mundo, una cuestión de ideas, los espíritus. Primera comunión. Como todas las muchachas de un pueblo católico, analfabeta María, vivimos con los analfabetos. Esa María debía ser lugar. Previamente alguien. Cuando vine aquí, que dije que yo no sé si para eso. Ana Julia, durante los primeros días decía a mí, Julia le dio pasajes de libros de los pueblos comunicados de los que quería contarse. Es una chica tan buena e inocente, la voz Julia. Decía de la Inmaculada Concepción. María nos invitó a la ceremonia. Parecía la más hermosa de las muchachas indias del Perú, pero no estaba sola. La tenía una pareja de niños. Son mis hijitos, dijo ella, con profunda ternura. Quieren ir a la iglesia. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Algo lógico, algo posible, algo circunstancial. ¿Qué pasa? Primera comunión, sí. El camino se mueve, religión, odio. Pero ahí está el cuarto tarde. El día, yo creo que es el 8 de diciembre, ¿no? María nos invitó a la ceremonia. Parecía la más hermosa, pero no estaba sola, la misma pareja de niños. Son mis hijitos, ellas con profunda que quieren ir. Ceremonia, no digo como sano. Habría que estar iniciado con necesidad de otros problemas. Pero mira, ¿cómo se casa? Vaya claro, todo nombre tiene un objeto. Damas de honor, etc. Aquí son muy difíciles y todavía de los finales de la iglesia. Con esto está cuidado de los hijos. El mundo popular, el mundo serio, el mundo, digamos, tiene su regla. Y eso debe el mundo de la mujer y el mundo masculino. Pues ella es una mujer completa, cuando está acompañada de los suyos. No hay aquí ni madre, ni padre, ni hermano, el amor. Pero hay un amor. Son niños. Con ella es una ceremonia especial.
¿Acaso es normal que las novias vayan con sus hijos a casar? Tiempos de guerra, ¿ves? O sea, es una postura que tiene determinada, es una persona que cree en la ceremonia para esta chica, ¿cuál es? Su boda. De remarcar que sus chiquitos tienen que usualmente no se casa la gente con sus hijos, pues verá después, más tarde, en la noche, en la casa, etc. Pero no, ella tiene una presencia total de lo que ella es su mundo. Así va a poner el mundo del novio, pero es un mundo tan profundo que si el novio no acepta, pues se vaya a ella. Pero ella es la completa. Ella dice es total. Realmente fue un mundo que ella tiene para consigo, para atravesar esta fuerza muy delicada, amor, matrimonio, el nuevo hombre o la nueva mujer. Y allí tiene la ceremonia, tiene que estar a un lado completo. No se habla de a un varón, finalmente no sucede esto. Pero sí, es un golpe a todos aquellos que quieren esconder a los hijos nacionales, ¿no? Esconder a los hijos nacionales. Pues bien, en todos estos casos, tenemos cuentos, muchos no son para aquí no se trata de un juego de paz, aquí se trata de una construcción, un armazón, una estructura que va desde el comienzo, se va construyendo con una actitud que estaba construyendo de ti. Y bueno, la construcción, la armadura, el trono, solo eso, textura, cuentos que son absolutamente bien. Podría tal vez haber destruido un poco, no ni eso es más. Pero en general, lo que se trata es, por más que un cuento sea bien, hay algo que no desaparece, hay algo que no debe desaparecer. ¿Cuál es ese elemento de un cuento? Tiene que aparecer eso. Digo mucho. El tema. Aunque se reduzca 3 o 4 libros, el tema está contexto. ¿De qué trata? Del matrimonio, de gente limpia, y es particularmente vista como un sector no dominante, porque la aprobación o no aprobación estaba en un mundo que no es ese, pero en este mundo, el mundo subalterno, se defiende con honor. La lucha es por el honor. Una forma de ciudad, una forma de culpa, no es legalizar la madre que tiene sus hijos, 2, 3, 4, 5 hijos, está con sus hijos ahí. Por supuesto que es la condición, porque si no, y se da exclusivamente, se da campo al mundo de ella, al mundo femenino, o a ser femenino. Porque es una riqueza tremenda los demandos femeninos en situación de boda. Boda, no boda, boda legal, hijo firmado o no, y tanto desde el hindú. Hay gente que no quiere firmar así. Hacen problemas durante 10 o 15 años. No quiere eso, pues no sea. Pero con el instinto de esos chiquillos, y las cosas naturales, que son las que tarde o temprano se imponen a la ley. La ley tiene que respetar eso, pero si no, no hay competencia social. Bien, no sé si hay uno final que está bien. Hay uno último que quisiera también
y le ruego bastante atención. Se titula Sálveme, por favor. Sálveme, por favor. Un hombre pobre y hambriento ve desde lejos a una posible suicida prepararse a saltar de un puente de Miraflores, un puente de los suicidas. Corre a disuadirla, pero es en vano. Ella gesticula y avanza en sus deseos, tanto que él dice una frase extraña, tal vez en cada cosa. No lo haga, dice, cortejando con la mujer. No lo haga por usted, sino por mí. Por favor, sálvele a mí. No es ella la que dice eso. Es él, que parece al comienzo un observador. Es un observador que va a querer matarse, o no, según las circunstancias. O sea, los dos serían suicidios. Pero uno seguro. Sálveme, por favor. Parece que dijera que es la mujer. La mujer pide, por favor, alguien la ayude. Pero no. Es el hombre que dice que es ese, que va a dictar lo que debe hacerse. Resulta que él también es un suicidio. Y que aquí apela a esta mujer a que se salve, no por ella misma, sino por él. O sea, se hace un juego de posiciones lógicas, un juego que comienza de una forma al comienzo, al principio, y termina totalmente en una forma, digamos, distinta de lo supuesto. En todo caso, estos cuentos de mismo tienen que tener un tema. Y este tema muy bien se resuelva de forma breve y corta. ¿Acaso es necesario escribir más? Es todo. Yo empecé con una novela larga, no sabía si se escribió o no. De pronto después me cambié con temas. De 1948 y 54, quizá cuentos y cuentos y cuentos. Y ya después me di cuenta que así como esos pueden tener distinta medida, distinto camino, así también tienen su propia fe. En los últimos años, esta pequeño minúsculo, como dicen una cosa, una antología de los Habanos, se llama Minúscula, una colección de escritos breves hechos por autores peruanos. Un tomo bastante grueso, unos 500 de para iniciar en los últimos décadas, últimos años, ha habido también aquí este libro. Hay dos alumnos que conozco, Marcos y José, Cristian Aguilera, y otro amigo suyo, que asistieron el año pasado a una reunión, una convención de escritores aquí de turismo en Buenos Aires. Entonces, a su vuelta, me invitaron. Es una bibliografía muy grande, muy grande. Paraguay, Chile, Perú, México. Y en el medio corriente, pero vino también una italiana, Minardi. Una Minardi, en de Italia, ya ha hecho una tesis sobre estos cuentos que ya él le llama mini cuentos, o algo más peyorativo, ¿no? Mini cuentos, mini cuentos. Al decir esto, solo no soy partidario de ello, porque parece que estuviera diciendo con cierto desdén las cosas mínimas, del que sea corto y que sea mínimo. Porque yo no sé, en los libros de Borges están realmente en las posiciones extremas de la lógica, y que hay creadores absolutos, sobre todo él, han investigado la literatura mundial, la ciencia, etc. Y han sacado de una noche, por ejemplo, que sale puramente los castigos, salen una noche.
llegó a que de Borges, el año 55, 56, pues yo me cansé mucho, pero no me decidía a trabajar esa gente. Seguía pensando que yo, que era cuentista, era desafiado por el género de la novela y tenía que salir novela. Hubo una época, después del 63, que se publicó Mario su primera novela. Varios amigos míos, por la generación, se dejaron la novela larga, todos. Pues ahí, Ribeiro, Sofocleto, Sebastián Salazar, etc. Una novela. Novela larga. Yo que, en verdad, también muy mal por una razón, el cuento breve no es beneficio, me gusta el cuento breve, y finalmente la novela corta, me gusta muchísimo, me apasiona, y luego esto, buscar ya con el tiempo las cosas alternas. Un libro de brevísimos, un libro de breves, una novela corta, etc. Para tratar de tomar ejemplos de estos que parecen ser generales, pero en verdad la extensión de los generales tiene que ser lo que uno no obedece, tiene que ser un amante de ciertas reglas también. Le doy, por ejemplo, con Metamorfosis, la Metamorfosis de Kafka. Esta tiene alrededor de unas 70 páginas. Hay otras novelas cortas que llegan bastante siempre. Pero en general, son novelas que se están extremando y salen del cuento. De eso sí no hay ninguna duda. Salen de la extensión del cuento, que digamos, la frontera tenía entre 20 y 30 páginas, y luego después hacen como Poe, que a 50 páginas, y ya después se desborda hacia la novela corta primero y la novela larga. Y esa extensión, el mero hecho de extenderse y de tener 20, 30, 100 páginas, ya es un condicionamiento del entendimiento parecido de esto. Cada género de esto, cada sobre todo dominado por la extensión, tiene su propio desarrollo y su propia naturaleza. Cuando uno ve desde este punto de vista el arte de narrar, ve que es absolutamente certero. ¿Qué de cosas se puede hacer con la literatura y eso? Preocupado del género, que me lo ve. Lo primero que yo leí en mi vida de novelas cortas fue Cervantes, las novelas ejemplares. 2 tomos, edición facsimilar. Entonces uno ve aquí la maestría de esto, que son por lo menos entre 50 y 70 páginas cada uno. Pero hay que ver es antiestrés, que él enhebra estas situaciones, primero la principal, después todas las secundarias, adyacentes, etc. Y me llega una sensación extraordinaria. Los únicos psicópatas usan mucho el único psicópata, que como que recrea una frase nueva y uno va al mismo tiempo completando la anterior, porque no se desliga del principio. Siempre, primero, el principio y enseguida, de acuerdo con él, tienen las oraciones subordinadas. Entonces, es un encanto físico, verbal, de leer la gitanilla. Son textos magníficos, extraordinarios. Y ya sabía lo que hacía cuando acababa de funciones. Es un maestro en novela corta, maestro en novela larga, y maestro en salir de la lógica. Libros como La Galatea, libros como Perfiles y Sigismunda son absolutamente muy difíciles, muy poco. Creo que José la primavera de La Galatea escribió un artículo largo sobre eso. Pero de Perfiles solamente un maestro maravilloso, José, no importa, y yo cuento que sí, había leído Perfiles y sí. Y además con su capacidad de análisis, nos dio el año 19 un elogia a Góngora en el 29. Pues qué tan maravilloso.
católica, y enseguida en una antología hecha por Alberto Tauro, y luego en una antología de Cristina Rosa hecha por mí. Es realmente extraordinario. Y al mismo tiempo, no se puede hablar de jugar en la extensión. Yo creo que cada tema tiene su extensión. Por ejemplo, yo, en cuanto a escenarios peruanos, he tirado mucho en torno a un camino que nace por Payasca, norte de Ancash, por Libertad, y luego que va bajando por Oruro, más abajo con el hermano de luego en Balneario de la Pampa, luego hacia Cañaveral, en frutas maravillosas, luego después en Cayana, y ya en una sensación pequeña, hacia Chico. Y ese camino he hablado por lo menos 20 años, por lo menos. Y eso fue una especie de búsqueda. La mayoría de las veces yo busco escenarios que sean reales. Escenarios que me digan, este es el pueblo Cachino de Paz, o el pueblo de Junín, que se llama Sáramo, se llama Juan Carlos. Ese escenario, sobre todo aquí en Caraz, que le he dedicado a todo un pueblo de cuentos para Caraz. Y se da pues la más fiel cuentos para Caraz. Entonces, los escenarios sí son reales, las tienen. El nombre de las calles, la forma de las calles, y son con coyotas y con tienen aceras, y tienen tiendas, ¿no? Todo me preocupo de lo que es real. Pero el cuento en sí es absolutamente libertad. Absolutamente libertad. Por ejemplo, hay un cuento aquí que la gente de Caraz, la gente de Ángeles, se llama no, la primera mujer. Muy bien. ¿De qué hablo ahí? Hablo de la Segunda Guerra Mundial en Caracas. ¿Qué Segunda Guerra Mundial en Caracas? Yo lo que hago es seguir un tremendo blanco, que para mí es el tema de la guerra, de toda la guerra mundial, y tratar de enfocarlo en una situación determinada en un pueblo chico. Y entonces ahí tenía que intentar, y es que va a haber guerra mundial, pues el bando alemán, el bando aliado, un bando posiblemente. ¿Sí? Y eso también lo inventé, no. Los personajes estaban ahí. Los personajes alemanes estaban sobre todo ahí. Se trataba de una pareja. Los señores Neuburger. Él era un hombre ya de unos 50 años, bastante pesado. Cuando lo veía caminar había una sensación de plomo, los zapatos, y luego a su lado estaba su mujer, y su mujer era una de las más bellas que yo he visto en mi vida, y una de las más bellas de ese momento, que más fuerte carajo cuando tenía 10 años. Era una mujer hermosísima, muy bien, creímos que también era alemana, bien, si va a haber guerra mundial, que está un bando alemán de cada lado, y el otro bando, tanto aliado, ¿cómo lo voy a crear? Entonces inventé un personaje inglés, simpático, amigo de los muchachos, porque el narrador es nosotros, el narrador dice somos los chicos mirábamos, que era tan bonita, no sabíamos cómo atraer, entonces mirábamos y aquí, ella volvía la cara y la sostenía. Estaba con su marido, sí, pero nosotros podíamos mirarla a él solo. Bien, entonces busqué un personaje inglés. Entonces pensé en uno y podía ser, digamos, un nombre Morris,
y que fuera una especie de imán de bondad, de generosidad con los muchachos. Entonces se puso que era dueño de una gran radio transoceánica, que parecía un mundo cerrado, una noche con luna, que se veía vídeos, y que se gustaba mucho a los muchachos ir a casa de More y oír las noticias de la guerra o las noticias sobre el fútbol, los años de la guerra, del 39, ¿no? Hasta el ya. Y que en esos paseos que hacían los esposos no duren, que lleguen ese rostro, que llega su mujer salió con un pelo mixto, con un impermeable, paseaban alrededor de las 5 o 6 de la tarde con la carretera, daban la vuelta en la plaza, y entonces ahí ya dije, así tengo los personajes de los dos bancos. Y entonces, además había un director de nuestro colegio, en alemán, que había llegado ya por los años 35, 36, cuando Alemania no tenía ya dinero para pagar dignos profesores de los colegios y la universidad, entonces dejó que saliera. Y este profesor llegó a ver, lo nombraron director. Daba alemán en la cabeza. Pero a él no lo puso. Por eso genera una catástrofe. Y de estos dos alemanes, los que toman preso, no el burgués, afortunadamente lo toman preso, lo llevan al puesto de la Guardia Civil y luego inmediatamente lo mandan a Lima, al Callao, realmente, en un barco norteamericano que va a llevar a esos presos durante la guerra como un campo de concentración en los Estados Unidos, como sucedió con los japoneses. ¿Bien? Entonces ya tenían el personaje. Se lo detienen, lo separan de la mujer, pero también al mismo tiempo que la sueltan a ella. ¿Acaso ella no es así? No está acusada. Que nadie ve nada porque no va a hacer nada bien. Pero el punto lo que ha soltado la policía es que era holandesa, no era alemana. Bien, durante toda la guerra, 5 años, 6 años, entonces, ¿qué sucede con esta novia que se queda sin marido? Que es hermosísimo. Y poco a poco, en los paseos que uno hace alrededor del pueblo, ve que el inglés se va acercando poco a poco, hasta que le da la mano y con el tiempo los besos a la alemana. Durante casi todo el tiempo que fue la guerra, viven como amantes. Todos los días están juntos y los muchachos del colegio los siguen. Y los muchachos del colegio son amigos de él sobre todo, y él los invita a la casa y los hace oír los programas de radio y los partidos de fútbol, las noticias de la guerra, todo se daba con un alto parlante en la plaza de armas. O al mediodía y en la noche, y la noche ya se daba la prefecta. Pero tampoco ya no entiendo que comentar los alemanes, porque nos habían expulsado. ¿Ven? Entonces, de eso se habla. Y finalmente, ¿cómo se resuelve? Tiene que ver algunas cosas. ¿Qué clase de guerras es que no hay sopapos, no hay puñetazos, no hay balazos? Tiene que haber. Tiene que usar las armas. Y si no, ¿de qué clase de guerra hablamos? Efectivamente. Cuando ya se acerca la rendición incondicional de Alemania, es decir, nuestro amigo More ya está giradito, como se dice, está con sus traguitos, ¿no? Le está convidando a todos, incluso a nosotros, los chicos, los muchachos, los está convidando a un bar de señor Godenti, al cual van todos los chicos que irán a escuchar la radio, porque ya hay noticias de que la guerra. ¿Y bien? Ahí entra More, alegre, saluda a los chicos, a todos, gente, dice, yo pago los tragos. Una vez que toman un traguito en su vida, como lo hacen años, y todos ya más o menos alegres, ruidosos, una casa, una multitud.
que tiene el norte, que tiene una visión política que está al lado de los italianos. De pronto en esa fiesta general, de pronto alguien golpea la puerta, entra y el toro se medio golpe. Una violenta cabellera rubia, y entra ella para nada. Le dispara 1, 2, 3, 4 veces, hasta lo levanta como balazo. Amor. Ella fue también la que no votaba en la guerra, en la violencia, en la venganza, en el amor. Entonces los chinos, nosotros se encargan de lo que viene después. La ven como si no la conocieran. La rompen el traje como si fuera papel. La desnuda y lo tiran al suelo. Y allí en el suelo vino, menos hermosa que sus veces, a la primera mujer que tuvimos nosotros en nuestras mentes y en nuestros brazos. Y ahí concluye la historia. ¿Qué renunciar? O sea, ecos de la guerra mundial. Bien. A ver la pregunta, señora. Sobre la creación, me interesaría más que profundizarse cómo nace un cuento que uno, por ejemplo, hay un cambio cualitativo, que tiene un cuento que parece que es el mismo hermano y cambia a uno, digamos así, fantástico. No sé si usted ha incursionado en ese tipo de cuentos. Sí, salen hasta a la mafia, un mundo ilógico, desde el mundo lógico y realista a un mundo ilógico. No depende del tema que le gusta a usted, el tema lo va a tener a usted después, el tema lo va a tener aquí hasta que lo escriba. Por lo general, los temas lo asaltan a uno, o uno por suerte descubre una especie de aparición, algo, un tema pequeñísimo que sea, un recuerdo, una figura, una voz, una música, ya dan para un nacimiento. Entonces, que sea largo, que sea corto, que sea breve o brevísimo, depende del propio tema. El tema es que manda. El tema manda el escenario, el tema manda a dos personas. Según como sea el escenario, son dos personas. O sea, así me resulta más fácil de ubicar aquellos que he conocido que sea concreto. Calles de Lima, Plaza San Martín, manifestaciones del, ¿cuánto fue? 15 de mayo de 1945, la más gran cantidad de gente en la Plaza San Martín. Cosas así, entonces ahí con eso, como telón de fondo, ya los personajes uno va urdiendo, igual que el tejedor, así uno va urdiendo trama por trama, hasta que viene el tapiz completo. ¿Ves? Preguntas. ¿Qué cuentos han leído ustedes? A ver, ¿qué cuentos recuerdan? Yo recuerdo un cuento suyo que se llama Historia. Ajá. Historia. Se trataba de una tradición que no conocía, que era la tradición del toro. Sí, claro. Y cómo ¿Le gustó? Ribeiro escribió sobre eso. Dijo que le había encantado y que llegaba a asignado o buscar los 85 a 80 pesos. Pero no le había gustado la realidad. Ya que tenía condiciones para... Eso dice en su diario. Condiciones para lo ético. Todavía no tiene condiciones para lo ético. Y ya la segunda parte es un razonamiento de alguien que no supone, que no lo quiero a veces, a mí me parece que el cuento debería terminar en la primera parte, porque el segundo es alguien que no cree en Dios, y yo creo que eso no existe en el mundo. Bueno, yo le diría a Gutiérrez, no conocí en Perú,
¿Cuántos hay no solo que no creen en Dios, sino que son practicantes de que Dios no existe? Y dan pruebas con su crueldad, con su violencia, con sus tonterías de que no existe Dios. Y se extraña porque hay un hombre que sabe ganar sus frases y sabe decir que esta historia de Cristo nos impide en cierta manera armar argumentos que sean legítimos. Porque es un tema dominante, un símbolo extraordinario de la cristiandad, entonces eso succiona todos los otros temas que pueden ser más. Y eso es lo que dice, segunda frase, la historia de Cristo viviendo, no de Cristo en sí, sino de Cristo viviendo, es conocer a los chicos, que los chicos lo cuentan entre ellos en el colegio, pero por supuesto que no, ahí usamos cada narrador matiza, y agrega o matiza. Hay una fecha, sobre todo yo creo que van desde 48, una figurilla hasta los años 54, que llegó un libro que se llama La Batalla. Entonces, en esos cuentos hay varios épicos. La batalla del folclórico, toma como pretexto una fiesta folclórica. Y a mí siempre me han disgustado de esos fiestas folclóricas. Me gusta el colorido, etc., pero no cuando quieren hacer de eso un tema principal, que es lo que querían hacer los escritores del año de los 30 años, de los 40, los llamados indigenistas o neoindigenistas, que querían dar versiones de lo folclórico como si lo folclórico fuera lo más importante. Para mí el folclore es la apariencia de la voz, es color, pero no es sentido, fundamentos. Y como personaje principal, yo no hago que sean los seres humanos. Para mí el personaje principal de la batalla es el cóndor. Es el cóndor. Cuya vida y muerte se da en el cóndor. Pero es serio. El cóndor no hablará. El cóndor no dirá nada. Por un cambio en las distintas posiciones de esta lucha. El jinete que va detrás de él a bloquear el pecho y el pájaro a defenderse. Y eso es convertido en una especie de toma y daca y meterse dentro, no diré del pensamiento del cóndor, sino del símbolo del cóndor. ¿Cómo está? Está ahora igual que estaba hace 10 minutos. Está agónico, va a morir, no va a morir. ¿Cuándo va a terminar esta fiesta que éramos los pudientes en el pueblo? Un pueblo de tingo realmente el pueblo hasta afuera de casa. Entonces yo pensé la batalla, un nombre muy fuerte, y sacarlo del campo de batalla de guerras modernas a llevarlo al campo de violencia de los las culturas, las cosas, las fiestas folclóricas también altamente, pero de música, de baile y de pensamiento. En este caso, toman al cóndor como pretexto para divertirse de él. Se están matando, cosa que ahora ya no se estila, pero lo he visto todas estas fiestas, posiblemente antes del año 45. Se quedó grabado cada uno a otro entre sí, los principales actores que peleaban aquí, se insultaban, uno de ellos era militar, tenían cargos de jefes de jurisdicción militar en el pueblo, y el otro era un hombre de limpio. El lugar no era limpio, pero era blanco cobre. De ese tipo de cosas, como se prolonga hasta cuando la campa, por ejemplo, hacer de una campa un personaje extraordinario. Yo he conocido por la selva, por el lado del Tarma, por San Miguel, Cucama, etc. Pero no mucho. Pero vino a ser el negocio de los chicos indios, que eran vecinos, perdidos por una presa de Tocuyo, antiguo historia, con su cabeza informe.
canoa, con el canoa. Y lo conocía. No es un homenaje, esa clase de gente, están vendidos por un pedazo de Perú. Eso, Perú, menos era para Chile, para atravesar la cocina. No deberían de claro, se lo sigue dominando, una verdad, ellos dominan y a cambio de eso, exigen trabajo en ella se levanta en su intimidad, ella es ayudada indirectamente por su profesor. Es uno de los primeros textos que yo he escrito en segunda persona. Tú, Juana, eres esto, eres este, quien habla su profesor, su maestro. Un maestro de la escuela, del pueblo, pero un maestro de la casa también. Y tú, ven aquí, yo te voy a decir lo que tú eres. Te voy a decir lo que tú eres. ¿Cómo es posible que otra persona diga eso? Porque no tiene personalidad propia. Y la verdad es que la personalidad de la chica va surgiendo todavía en esos momentos en que cae lucha. Y termina al final en que sí tiene la conciencia de todo el mundo, conciencia de que ella es la perseguida, que ella es la encarnación de la injusticia. Entonces, quiero que ya todo termine en la plaza de armas, cuando ya la cerca, ya termina cerca aquí, y es el maestro el que le da la voz, le dice, tú eres así y así. Y el maestro que sabe tanto que hasta cree meterse en la intimidad del otro, es un maestro que es un amo más. Es un amo más de los otros que tiene. Y por supuesto, un violento, injusto, estúpido, pero es amo. La lucha. ¿Cuánto empleado del hogar? Seguramente menos ya. ¿Cuánto todavía falta? Mucho. Hay muchos temas. Profesor, una pregunta. Ahora que estaba hablando justamente de un poco recordando lo que vendría a ser, podría ser la realidad, ¿no? Decía la realidad del Perú de ahora, ocurría un tópico que se repite bastante y te pedía qué opinaba de ello, ¿no? ¿De qué? Pensaba justamente en esta idea del tópico del escritor que escribe desde su torre, de la Torre de Marfil, alejado de la realidad, que es una idea común que todavía, bueno, que es muy difundida, ¿no? Del autor que puede escribir alejado de la realidad, bueno, de los temas actuales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lo de Videla, que está acusada en Argentina, llegó al banquillo, o lo que está sucediendo aquí, las elecciones municipales, o las presidenciales que se vienen en el 2011, ¿no? No sé, ¿qué piensa de ello? Aunque es un poco tonto lo que sea, ¿no? Porque ya entendería más o menos por dónde iría su respuesta, pero ¿qué puedo opinar de ello? Vamos a ver lo que has dicho. Realmente yo todavía no lo entiendo. Bueno, tal vez lo que quiere decir que la realidad ahora en Perú es un poco distinta de lo que era hace 20, 30 años. Es más, bueno, pero en lo puntual quería llamar la atención sobre el tópico del escritor que escribe alejado de la realidad de su torre de marfil, ¿no? Sin contacto, sin mayor contacto y sin, no sé, contaminar de lo que sucede a su alrededor. Yo me alegro de pertenecer a la generación de los 50, porque en ese país no había ningún ocioso, ni alguien que se pensara en la torre de marfil. Nadie. Eran poetas algunos de ellos, como Sebastián Salazar-Sunzi, pero al mismo tiempo se acercaba cada vez más a su pueblo, a la calle. La poeta tenía unos poemas muy encerrados en sí mismos, románticos o no, también buscando la lógica de las cosas, la justicia en el mundo. Luego ya en sus cuentos, en sus novelas sobre todo, el habla de un terror más o menos real.
si es que él, no creo que dore la píldora alguna vez, no. Lo que pasa es que él también busca símbolos para llamar la atención sobre esto en la realidad peruana, diciendo que es injusto, que hay que terminar con esto. Y también nosotros que nacieron como escritores de evangelio. Por ejemplo, yo creo que nuestra generación antes de con cuentos de Porfirio Menéndez y Francisco Vega Criminal, uno de Guanta y el otro de entonces, jamás cuentos sobre sus regiones, pero al mismo tiempo con otras características. Por ejemplo, un tema aquí, la discusión del patrón con la empleada del hogar y una muchacha que vive en una casa y que roba las enteras, el maíz, la comida. Y se encuentra uno que se está persiguiendo, no desde el punto de vista del pobre, persiguiéndola a ella como hija. De ahí se produce un encuentro del diálogo, pero ella de la captura, y luego después ella se defiende. Y se defiende bien, a su modo, con palabras, con él, y sobre todo con cierta simpatía que tiene ella en él. Después se ve la criminal, que ya cambia en esta dirección del cristianismo, que era pues para todos los signos a sufrir y todos los grandes amos a golpear. Violencia como Israel, dándole poco dinero y la verdad. Entonces, Vera Criminal habla de una confrontación de un grupo de campesinos con el mandamás, con mayordomo, etc. Entonces, por primera vez se juntan por la mina, una pequeña expedición, ganan territorio enemigo, y ahí, esto sorprende a los demás todos, es una elección. Una revuelta que se organiza y tiene un objetivo, que es derrumbar a la mano. Antes de eso no había. Y a veces vienen por los otros pueblos, pero ese torre de marfil, la misma siempre sigue. Tal vez, pero Javier Solobure, por ejemplo, o ellos, que alguna vez podrían haberse dedicado a la palabra, la sonoridad, la belleza de la poesía, pero solo uno terminó siendo muy generoso con todo el mundo. Incluso él trabajaba con los libros, no les cobraba nada. Eso no habla la dramaturgia. Y luego Sebastián terminó en miró su lado, miró su izquierda, fundaba parte del movimiento social progresista, que quería llegar a un avión la UNE, para tener representantes legalmente populares, ideólogos, a la izquierda, ideología que no fuera comunista. De tal manera que el Torre de Marfil, ¿quién? Ellos son, pero ellos son, yo creo que si era así, pues con relación a la literatura nacional, su poesía se valía ahora, supermoderna, 19. Luego se metió en una novela. El cuerpo de Julián, no. El cuerpo de Julián, no. Eso es una novela poética, una novela de palabras, que busca la sonoridad verbal. Hablo de los sitios, París, Roma, y luego las cosas de estar en un mundo tan refinado, artístico y provenir del Perú y recordar la Amazonía en Perú. Entonces, el montón yo creo que eso debería ser un poco hablar de la palabra, la magia. Aparte de los demás, el terreno, la realidad, para el Picuy estaba también muchos pensamientos poéticos, ¿sí? Porque escribía además, escribía una página,
distinto. Una mujer no es una mujer, es una emisaria del sexo femenino, representaba a la mujer. Y lo mismo la muerte, y lo mismo la pregunta que se hace el narrador, que no entiende cierta realidad. Porque es demasiado amoroso. A mí no se llama una reunión con una prostituta en el río. Bueno, está bien, todo lo demás, pero cuando ella le dice que van a hacer un hijo, él reacciona como si ese hijo fuera de él, solamente de él, aunque sea que ella prostituta. No importa. Entonces se dedica a lo que viene. Engendrado por él, pero también por la ayuda de Dios, de sobre la tierra. La tamaño, o sea, río sagrado, el recurso sagrado de la vida. Luego, cuando llega la muerte, también se rostro, el traslado de los restos familiares, del féretro que ya está carcomido, con agua de un féretro con los pedazos de huesos, así me da la calavera con peso, todo lo demás, y el traslado. Y abrir esa cosa, la cosa que está más moderna, pero al mismo tiempo más destructora de la vida. Terrible, terrible, hermoso. Esto no es poco. Que hay dentro de él, no solo el desafío de la vida, sino el desafío de la muerte. Yo estaba leyendo El cielo sin cielo de Lima y ahí encontrado dos cuentos que me gustan mucho y que tienen un sentido erótico bien marcado, que son La camioneta de la felicidad y el otro es La camioneta de la alegría. La camioneta de la alegría y el otro es y el otro es La casa de cartón. Otra casa. Ajá, otra casa de cartón. Ahí los personajes femeninos salen perdiendo. ¿Podrías más o menos comentar sobre la El personaje femenino sale perdiendo. Ajá. En la camioneta de la alegría es de la mujer. Bueno, es una mujer casada que tiene una mano. Entonces tiene poco tiempo para estar junto con él. Entonces la aprovecha un poquito. No puede llegar en bosque de Matamola, como se decía antes, pero aprovechan su coche, ¿no? Coche que está ahí. No quiero echarlo en ver. No quiero siempre me encuentro eso con un viejo amigo. Alrededor de ella para nosotros. No alrededor del hombre, no alrededor. Yo me preocupaba mucho que siendo hombre, lo más difícil del mundo que encarnó es pintar el mundo de una mujer. Claro. Entonces, cuando leía, por ejemplo, a los soviéticos, subrayaba los ingleses, todo, con la maestría con que tratan las mujeres. Así que, entonces, el cuidado que uno tiene, siendo hombre, el cuidado que tiene para pintar mujeres. Hay que hacer eso. Si uno puede hacer eso, hay que hacer eso. Eso es muy difícil. Y soy muy feliz porque, por ejemplo, en la novela esta Los Aprendices, ¿no? Que Matilde, el personaje estaba muy bien representado. Y luego me preocupó de los cómics, personajes niños, mujeres y luego el hombre. Me preocupaba mucho el ambiente subalterno. Y al mandón al hombre de comunidad no se escapa. Yo he visto en la sierra mucha injusticia. Mucha injusticia. He visto a policías que arrastraban de una soga, y la soga estaba alrededor del cuello del hombre. Y él llevaba a patadas, lo llevaba a este que iba a ser preso. ¿Y qué había hecho? Era preso, pero nada más. Los años 32, 33, era preso. Oye, sobra el cuello y lo arrastraba. Primero por gritar a una mujer, oye, ¿y por qué lo lleva aquí? ¿Qué cosa es? No, es así. Una clasificación tremenda del cuerpo de he oído
poquito que yo dije, pero supimos que era también más. Hay que tener, yo creo, como uno es cuidadoso con el personaje femenino, ya las personajes masculinos salen mucho más fácil. ¿Hay alguna pauta que usted pueda dar sobre cómo armar ese carácter femenino? No sé, o solamente se basa con la experiencia. No es suficiente. No es suficiente No la es experiencia. suficiente, porque hay una situación que uno ve en nosotros, hay que multiplicarlo. Porque es una situación amorosa. Se puede multiplicar, pero sí. Puede llegar el amor con mayúsculas, ¿no? Puede llegar la conversión de dos seres en uno solo. Cosas así. Solamente puede haber el reino de las almas, no el reino de los cuerpos. Pero ese contrato de hombre y mujer, y niño y hombre mayor y viejo, esos contratos son los almas de antemano. Si uno elige esos personajes, ya el cuento es más fácil. Respetar a esos personajes como si fueran seres humanos, no respetarlos de verdad. En el marco social. El otro día estaba leyendo sobre esa muerte de una madre, de una chica cuyo asesinato acabó el novio y ella era la hija. Acuérdate que ella dice que no hay matar más, no digas matar robo. ¿Qué por eso? Y nada más. Solo una pequeña pregunta. ¿Hay finales más rotundo y efectivo que el trágico y sorpresivo? Bueno, si el trágico es sorpresivo, yo ya más, y es más, pero puede haber un final que no sea el previsto por el lector. Sorpresivo. Sí, puede ser. Lo demás hay que tener mucho cuidado con eso. Un cuento mío que se llama Vestido de luto, que a mí me gusta muchísimo. Yo estaba mucho en Sebastián, la de todo eso. No hubo un crítico. Solía publicar páginas enteras en mi casa de cómics. Y lo que ni siquiera se les dio a otros, porque son 8 cuentos. Se les dio a uno solo de esa región. Y llegó a la conclusión de que era muy bueno, era magnífico. Que pudo haber sido mejor si es que las últimas líneas hubieran sido escritas. Además que hay 7 o 8 cuentos y los otros no hablan de ellos. Son bien feos. Bien. A ver, señorita, no tiene usted nada que decir. ¿Para preguntar? Bueno, ahí es el libro que hay remate, ¿no? Remate. Claro.